Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Me escuchan cuando hablo? Se oye bien, ¿no? Bueno, un gusto inaugurar esta que es la 11ª edición de la Semana de Prematuro en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes. Este año es un año particular y es la primera vez que utilizamos este formato virtual, usando la plataforma que ya estamos habituados hace meses, ¿no? Quería tratar de hacerlo corto, como para poder arrancar con la exposición de hoy. En primer lugar, agradecerles la presencia, que se hayan tomado un ratito para poder compartir y aprender, en primer lugar. En segundo lugar, agradecerle a Constanza Salvadore, que se tomó el trabajo de armar el programa de esta semana. Seguramente el agradecimiento será un poquito más amplio cuando termine y cuando cada expositor tenga su tiempo y su lugar en la misma, ¿sí? A modo de reseña, en el año 2010 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Ministerio de Salud de la Argentina, de Nación, decidieron implementar esta iniciativa en la cual lo que se trata de valorizar son los derechos que tienen los niños y las niñas que nacen antes de las 37 semanas de edad gestacional. Por espacio de 10 años seguidos hemos ido celebrando cada año, cada edición, empoderando un derecho en particular del decálogo del prematuro, que ya conocemos bien. Y este año en particular, la bajada de línea es que tratemos de mencionar que los derechos de los niños que nacen antes deben ser válidos y protegerse aún en tiempo de pandemia, ¿sí? Ese es el eslogan o el lema de este año. Y nosotros, a modo de referencia, podemos decir que de todos los temas que se van a tratar en la semana, cuando expongan nuestros médicos y licenciada Analía Garmaz los diferentes temas, veremos que hemos estado dentro de todo bien y se ha podido garantizar la internación, el uso de la leche humana en los bebés. El seguimiento se mantuvo con todas las dificultades que implicó mantener el consultorio abierto. La doctora de Rizo está presente, acá ella va a exponer y va a hablar al respecto. Y mantener a la oftalmóloga trayendo a alguien de afuera para que pudiera evitar diagnosticar oportunamente la retinopatía del prematuro e intervenir. Tuvimos un caso que hubo que hacer láser, ¿no? Así que bueno, más que nada manifestar la alegría de poder encontrarnos por lo menos de esta manera y poder refrescar la necesidad perentoria de que los niños que nacen antes reciban y todo aquello que es necesario para poder tener una vida plena y alcanzar el potencial que genéticamente tienen para desarrollar. Le voy a pasar a continuación a presentarles a la doctora Luz Mastropascua, es médica pediatra, es interna en nuestro hospital, médica de guardia y aparte neumonóloga. Va a hablarles de la displasia broncopulmonar, que es una complicación que suelen tener los niños prematuros que nacen muy prematuros, extremadamente prematuros y que requieren de oxígeno, y a lo largo de su evolución muchas veces les cuesta un montón en la internación y en la externación lograr la independencia del mismo, ¿no? El oxígeno bendito que a veces salva y otra vez se complica. Bueno, lo dejo en manos de Luz, muchas gracias, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero también agradecer que me hayan dejado participar. Súper agradecida a Connie, bueno, a vos, Eduardo, a todos en realidad. Y bueno, sí, vamos a charlar un poco de lo que es la displasia broncopulmonar. Como dijo Eduardo, bueno, yo soy pediatra, neumonóloga reciente, y bueno, nada, me paran cuando ustedes lo crean necesario, me preguntan, no hay ningún problema. Voy a pasar a compartir pantalla. Avísenme si se ve, si la pueden ver todos, si me escuchan bien. Ahí va. Sí, se ve, se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta charla de displasia broncopulmonar, en lo que es, bueno, como dijo Eduardo, la semana del prematuro. Para arrancar, tener en cuenta que la displasia broncopulmonar, ¿sí?, es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente del lactante, ¿sí?, y se va a expresar como una morbilidad en los primeros años de vida, implicando un riesgo a nivel pulmonar y también a nivel del neurodesarrollo de estos pacientes.
Durante esta clase vamos a charlar un poco de lo que es la definición y la clasificación de la broncodisplasia, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el tratamiento y el seguimiento que tienen que tener este tipo de pacientes. Para arrancar con la definición y la clasificación, sabemos que se define la displasia broncopulmonar como una enfermedad pulmonar crónica, ¿sí?, de inicio en la edad neonatal, que está caracterizada por la dependencia de oxígeno por un periodo mayor de 28 días, y produce en un pulmón inmaduro diversas noxas que por exposición a diferentes factores. La categorización de la gravedad de este cuadro se basa en el sostén respiratorio que tenga el paciente, la edad postconcepcional y la edad gestacional del paciente. ¿Qué quiero decir? Que nosotros vamos a tener dos grandes grupos. Aquellos pacientes que hayan nacido antes o que tengan una edad gestacional menor o igual de las 32 semanas, o aquellos pacientes que tengan una edad gestacional mayor de las 32 semanas, ¿sí? Los pacientes que tienen una edad gestacional menor o igual a 32 semanas, el momento de la evaluación va a ser a las 36 semanas o al alta, y aquellos pacientes que tengan una edad gestacional mayor de 32 semanas, el momento de la evaluación va a ser a los 56 días de edad o al alta. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Con qué requerimiento de oxígeno están en ese momento? Para nosotros valorar si tienen una displasia broncopulmonar leve, moderada o grave. Cuando hablamos de leve decimos que no están con necesidad de oxígeno en el momento de la evaluación. Cuando hablamos de un cuadro moderado decimos que la necesidad de oxígeno es con una FIO menor del 30%, y si es una broncodisplasia grave hablamos de una necesidad de oxígeno con una FIO mayor del 30%, o si se encuentran con asistencia respiratoria mecánica o con CPAP. Para hablar un poco de la fisiopatología voy a decir 3-4 palabras de lo que es el desarrollo de la morfogénesis pulmonar, ¿sí? En la morfogénesis pulmonar nosotros tenemos 5 etapas o periodos, ¿sí? En el primer periodo tenemos un periodo embrionario, que es entre la tercera y la sexta semana. En este periodo lo que vamos a tener es principalmente la división de la vía digestiva de la vía respiratoria. Tenemos la división de la tráquea por un lado y del esófago por otro, ¿sí? Lo que va a ocurrir en esta etapa es la división dicotómica de los bronquios principales, los bronquios lobares y los bronquios segmentarios. En este momento la diferenciación celular es prácticamente nula y lo que tenemos es un epitelio de tipo cilíndrico, ¿sí? En la segunda etapa, que es la pseudoglandular, en esta etapa tenemos la aparición de los acinos primitivos, ¿sí? Y también tenemos la aparición de los bronquiolos de tipo terminales. En este momento van a aparecer las primeras, o van a comenzar a sintetizarse las proteínas que van a formar parte del factor surfactante, no el factor surfactante como propiamente dicho, ¿sí? Y van a aparecer las glándulas mucosas, el cartílago y el músculo liso. En la etapa canalicular, de la semana 16 a la 26, ya acá lo que tenemos es la formación de los bronquiolos respiratorios, la formación definitiva de los acinos, el aumento de la red de la vascularización y la diferenciación entre las células de tipo 1 y las de tipo 2. En este momento lo que se va a formar es la membrana alveolo-capilar. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este momento podemos llevar a cabo un intercambio gaseoso siempre y cuando al paciente se le administre factor surfactante exógeno, ¿sí? Porque la síntesis todavía del factor surfactante no ocurre como propiamente dicho, ¿sí? En la etapa sacular y la etapa alveolar, lo que va a terminar de suceder es, se va a terminar de formar la membrana alveolo capilar, va a aumentar el número de alveolos, va a aumentar la síntesis de factor surfactante y va a aumentar la red o el lecho, ¿sí? De la vascularización. Teniendo esto en mente, lo que nosotros, para entender un poco qué es lo que pasa en la fisiopatología de la broncodisplasia, tenemos que tener en cuenta que hay un pulmón inmaduro que va a estar sometido a distintos factores que van a predisponer a la aparición de la broncodisplasia. Estos factores pueden presentarse prenatalmente o postnatal, ¿sí? A nivel prenatal, los factores más relacionados con la aparición de la broncodisplasia son la coriamnionitis y los corticoides y la disminución del crecimiento intrauterino. Con respecto a lo que es la coriamnionitis, lo que genera la coriamnionitis es un ambiente proinflamatorio, que la proinflamación lo que termina generando es un daño a nivel del parénquima pulmonar, ¿sí? Los corticoides, si bien tienen un alto efecto antiinflamatorio, también terminan generando una inhibición de la síntesis de ADN,
por lo tanto terminan provocando una disminución, ¿sí?, del crecimiento somático y alveolar del pulmón. Y con respecto a la disminución del crecimiento intrauterino o el RCIU, lo que se vio en un trabajo que publicó recientemente el Hospital Italiano, no sé si fue en el año 2016 o 2017, se vio que esta RCIU es un factor predisponente a la displasia, a la broncodisplasia, en pacientes menores de 30 semanas, no en pacientes que tienen una broncodisplasia y tienen una edad gestacional mayor a esta, ¿sí? Con respecto a los factores que influyen en la fisiopatogenia de la broncodisplasia en la exposición postnatal, los dos principales, el oxígeno y la asistencia respiratoria, ¿sí? El oxígeno lo que genera es una alteración de la permeabilidad capilar. Y este pulmón inmaduro lo que tiene es, como es inmaduro, tiene también inmaduro su sistema antioxidante. Entonces, este aumento de los radicales libres lo que termina generando es una necrosis celular y la aparición de hemorragias alveolares y daños en tejido. Y la asistencia respiratoria mecánica puede generar daño por medio de 3 mecanismos bien diferenciados, que uno es por volumen, que es lo que conocemos como volutrauma, otro es por presión, que es lo que conocemos como barotrauma, y otro es por el colapso, que es el atelectrauma, ¿sí? El estrés oxidativo se relaciona con el tema de los radicales libres y el oxígeno. Después tenemos el ductus, que el ductus lo que va a provocar, un ductus persistente, va a provocar un aumento de flujo. Este aumento de flujo pulmonar termina generando un edema intersticial, y este edema intersticial disminuye la distensibilidad pulmonar, que es la capacidad que tiene el pulmón de expandirse, y aumenta la resistencia a las vías aéreas. Y por último tenemos el déficit nutricional. El déficit nutricional termina influyendo en la fisiopatología de la broncodisplasia porque altera la formación de las fibras colágenas y de las fibras musculares, ¿sí? Hay dos entidades clínicas bien marcadas y muy diferentes con respecto a la broncodisplasia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de una broncodisplasia clásica cuando tengamos una lesión a nivel estructural, ¿sí?, en el parénquima pulmonar, y vamos a hablar de una broncodisplasia nueva cuando tengamos una alteración del desarrollo o una detención del crecimiento pulmonar, ¿sí? Entonces, estas dos entidades clínicas se diferencian en varios factores. Primero, la broncodisplasia clásica, o la broncodisplasia de antes, que se le decía así, ¿sí?, son pacientes que presentan edad gestacional y pesos de nacimiento mayores, de 30 a 39 semanas y de 1,5 kg a 3 kilos aproximadamente. Son estos pacientes que presentaban la broncodisplasia porque estaban sometidos a altas concentraciones de oxígeno y altas presiones de ventilación. Entonces terminaban teniendo lesiones en su parénquima pulmonar relacionados sobre todo con la ventilación, ¿sí? Presentaban edema intersticial, edema alveolar, muchísima inflamación, muchísima fibrosis y engrosamiento pulmonar. En cambio, en la nueva broncodisplasia, son pacientes que nacen de menos de 30 semanas, de ahí a que esté más relacionado con el retraso del crecimiento intrauterino. Son pacientes que tienen un peso de nacimiento menor a 1,5 kg, y son pacientes que están sometidos a presiones moderadas y bajas concentraciones de oxígeno. ¿Cuál es la principal fisiopatología de esta nueva broncodisplasia? La falta de desarrollo. Yo tengo una menor cantidad de alvéolos y un menor desarrollo de la vía vascular. Por lo tanto, en esta nueva broncodisplasia voy a tener siempre una mayor incidencia de la hipertensión pulmonar, por esta alteración en el desarrollo de los vasos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, siguiendo esta línea, lo que voy a tener que tener en cuenta es lo mismo, ¿sí? ¿Qué características tiene la lesión pulmonar? Si es una lesión a nivel estructural o si es una lesión a nivel de desarrollo o de crecimiento. ¿Qué gravedad tiene la lesión y cuál es la edad del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que la lesión pulmonar se debe más que nada a su falta de desarrollo, como dije, voy a tener una mayor incidencia de la hipertensión pulmonar, por tanto, una clínica compatible con esto, y también una mayor alteración del desarrollo de la vía aérea. Entonces, puedo tener un patrón obstructivo en lo que es el examen funcional respiratorio, sibilancias persistentes a lo largo de la edad escolar sobre todo, ¿sí? La clínica: taquipnea, retracción, tiraje, alteraciones del patrón respiratorio, sibilancias persistentes durante la primera infancia sobre todo, tos persistente, broncorrea, estridor, episodios de cianosis y deformidad torácica.
Con respecto a lo que es el tratamiento, ¿sí?, de la displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar, para hablar de tratamiento, primero vamos a hablar de la oxigenoterapia. Los niños con broncodisplasia tienen que mantener un nivel de saturación de oxígeno mayor o igual a 92, con el objetivo de evitar la hipertensión, favorecer el crecimiento y mejorar la regulación del sueño. No está establecido todavía, por lo menos esto es lo que está planteado en las guías de seguimiento de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí?, cuál es el valor de corte. Lo que ellos mencionan en las guías de seguimiento es que hay varios trabajos y se vieron que someter a un paciente con broncodisplasia a que mantenga saturaciones con oxígeno suplementario mayor de 95%, lo que se vio es que no tiene algún efecto beneficioso, sino que todo lo contrario. Mantener saturaciones por encima del 95% con oxígeno suplementario genera un aumento en las reinternaciones, un aumento en la estadía hospitalaria y un aumento de las exacerbaciones respiratorias, ¿sí? ¿Cuándo nosotros vamos a indicar la oxigenoterapia crónica o la oxigenoterapia domiciliaria? Obviamente en pacientes que tengan diagnóstico de displasia broncopulmonar y su saturación al área mental sea menor de 92. Pacientes que tengan saturación área mental entre 92 y 96, pero que presenten un retraso en el crecimiento o que presenten signos de compromiso pulmonar crónico. ¿Qué son signos de compromiso pulmonar crónico? Un aumento del diámetro antero-posterior del tórax, una alteración, dedos en palillo de tambor, de hipercapnia crónica, ¿sí? Todos estos son signos de compromiso pulmonar crónico que me habilitan a mí a indicarle el oxígeno domiciliario a este tipo de pacientes. Y por último, pacientes que mantengan una saturación aérea mental entre 92 y 96, pero que presenten un diagnóstico de hipertensión pulmonar. Con respecto a la suspensión del oxígeno domiciliario. Para suspender el oxígeno domiciliario, el paciente tiene que tener durante el último mes un crecimiento normal, adecuado a su sexo y a su edad, y no tiene que tener signos ni síntomas de hipertensión pulmonar, ¿sí? Si esto ocurre, lo que está indicado hacer es controles ambulatorios y en el consultorio, ¿sí?, de la saturación de oxígeno durante la vigilia, durante la alimentación y durante el llanto. Si estos valores de saturación de oxígeno a área mental son mayores del 92%, me habilita a mí a comenzar una suspensión de manera gradual. Voy a ir reduciendo las horas de oxígeno durante el día, ¿sí? El último oxígeno que se suspende es el oxígeno nocturno. Y para suspender el oxígeno nocturno yo requiero sí o sí de una oximetría nocturna de no menos de 6 horas. Entonces, lo último que vamos a suspender, como dije, es el oxígeno nocturno y se va a considerar fallido el intento de la suspensión si obviamente los valores de saturación caen por debajo del 92% o si, independientemente del valor que tenga de saturación, se detiene la ganancia de peso del paciente. Si cualquiera de estas dos cosas suceden, es indicación de volver a comenzar con la oxigenoterapia. Por esta razón, una vez que el oxígeno se suspende, el paciente tiene que quedar con el oxígeno domiciliario entre 3 meses o más en su domicilio, para evitar que sea fallido el intento o que haya que recolocarlo nuevamente, ¿sí? Con respecto a lo que es el tratamiento farmacológico, ¿sí? No hay un tratamiento farmacológico específico indicado en la broncodisplasia. La broncodisplasia, como dijimos, es un desorden multifactorial, ¿sí? Y los pacientes frecuentemente van a recibir tratamiento con muchos agentes farmacológicos, de los cuales ni la eficacia ni la seguridad está lo suficientemente evidenciada, ¿sí? Para hablar de tratamiento, no solo me voy a basar en lo que es en la guía de seguimiento de la broncodisplasia de la Sociedad Argentina de Pediatría, sino que también voy a comentar en algunos momentos este artículo, que es un artículo del 2017, ¿sí?, que habla un poco de los mitos en el tratamiento farmacológico, ¿sí?, de la broncodisplasia en estos pacientes. Para empezar con el tratamiento tenemos los diuréticos, ¿sí? Los diuréticos, como lo dije al principio, no hay ninguna evidencia que apoye el uso de esta medicación.
Su uso es casi excepcional, según las guías de seguimiento de la SAC, en pacientes mayores de 1 año que presenten un cuadro agudo de exacerbación respiratoria o en pacientes que tengan un diagnóstico de un cortocircuito sistémico pulmonar, ¿sí? Ahí sí estarían indicados los diuréticos. ¿Qué diuréticos se indican? Por lo general la furosemida a entre 1 y 2 miligramos kilodía, o la hidroclortiazida entre 2 y 3 miligramos kilodía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se tenía esa broncodisplasia antigua, ¿sí? Se creía que los pacientes, este tipo de pacientes, a causa de la fibrosis y la inflamación que tenían un mal manejo de los líquidos. Entonces, ¿qué sucedía? El paciente tenía mal manejo de los líquidos, por lo tanto, empezaba a retener líquidos a nivel pulmonar, y esta retención de líquidos a nivel pulmonar lo que provocaba era un decaimiento, digamos, o una alteración, un empeoramiento de la función pulmonar de estos pacientes. Se empezó a utilizar los diuréticos en ese momento con dos metas terapéuticas. Primero, la mejoría de la función pulmonar, y después también se usaba para disminuir la cantidad de agua y de sal y poder aumentar el aporte calórico, ¿sí?, de estos pacientes. Pero ¿qué pasa? En la nueva broncodisplasia, que es la broncodisplasia que se está viendo actualmente, no tendrían funcionamiento estos diuréticos, no se utilizarían, porque en esta broncodisplasia no tenemos tanta fibrosis y no tenemos tanta inflamación. Entonces, en sí, el uso de diuréticos no estaría respaldado, ¿sí?, ni a nivel preventivo, ni a nivel del tratamiento. ¿Qué es lo que termina generando el uso crónico, ¿sí?, de estos diuréticos? Bueno, el diurético lo que genera, obviamente, como su nombre lo indica, es provoca la diuresis. Al provocar la diuresis y la pérdida de agua y de sales, nosotros vamos a terminar provocando alteraciones en el medio interno de estos pacientes. Estas alteraciones en el medio interno de estos pacientes lo que a nosotros nos van a hacer es, un paciente que está hiponatrémico, hipocalémico, hipoclorémico, automáticamente le vamos a administrar sodio, potasio y cloro y agua. Esto lo que va a generar es que haya una mayor retención, por lo tanto, mayor uso de diurético. Es como que termina siendo todo un gran círculo vicioso, ¿sí?, el uso de este tipo de medicaciones. Y palabra o tratamiento aparte es el tema del calcio, ¿sí? Con el uso de diuréticos nosotros vamos a generar una pérdida mayor de calcio, y esta pérdida de calcio me termina generando, ¿sí?, una nefrocalcinosis, una nefrolitiasis y la osteopenia, que a su vez no solo se ve influenciada por el uso de diuréticos, sino que también el tema del calcio se va a ver influenciado por el uso de corticoides y el uso de medicación antirreflujo. Sí, queda un minuto. Ahora, si se desconecta, nos volvemos a conectar todos con el mismo ID y la misma contraseña. Se va a desconectar ya, creo. A ver.